Buena tarde, el día de hoy vamos a presentarles un ejercicio de potencial eléctrico. Una partícula con carga Q2 de 12 nanocoulomb está ubicada a 4 metros de distancia de otra carga Q1 de 5 nanocoulomb, ubicada en el origen, como se muestra en la figura. Calcular. A. El potencial eléctrico de cada carga con respecto al punto P, cuyas coordenadas son 6 y 0, como vemos en la figura. B. El trabajo que realiza un electrón que llega desde el infinito hasta el punto P. Y C. La rapidez del electrón de un electrón al llegar al punto P si parte con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, vamos a recordar que potencial eléctrico es el trabajo que requiere una partícula o un agente externo para llegar a otra partícula. Y en muchos casos puede cambiarla de sitio. Entonces aquí tenemos, como se ve en la figura, B igual a trabajo sobre la carga. Entonces, vamos a sacar los datos que nos dan en el problema. Entonces tenemos que Q1 es igual a 5 nanocoulomb, que sería igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Luego tenemos K2, que es igual a 12 nanocoulomb, que sería igual a 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Y tenemos otra carga 3, la que nos hablan en el ejercicio B, que es el electrón, que tendrá cierta carga y cierta masa. Y la cual la tenemos aquí en este pedazo. De igual forma tenemos el valor de KE, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y pues los valores de masa del electrón. Entonces, tenemos que para poder hallar el ejercicio, vamos a encontrar la fórmula adecuada que nos ayudará a resolver el primero. Entonces, veamos aquí. Tenemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, como veíamos en tiempos anteriores. En este caso la vamos a acomodar. Ahí, como vemos, está la integral de la distancia por la fuerza sobre Q sub 0. ¿Y qué tenemos? Tenemos una fuerza que está entrando hacia la carga, que en este caso pues la está ejerciendo hacia un costado, hacia el costado contrario de la carga. Y tenemos otra fuerza que es la misma de la carga que va a estar yendo hacia afuera. En este caso la carga es positiva, por lo tanto las líneas del campo eléctrico irán hacia afuera. Por tanto, lo que hacemos es igualarlas, entonces las fuerzas serían las mismas, solo que en sentido contrario. Entonces, en ese sentido, nos quedaría que la integral es negativa, entonces sería menos F por dl sobre Q. Y recordemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre Q. Por tanto, lo que podemos hacer es reemplazar este valor ahí en la integral. Entonces, como vemos, será que la fuerza es igual a Q por E. Entonces, lo que hacemos es cancelar los dos valores de Q sub 0. Y como vemos que igual forma se está generando un ángulo, entonces hay una fuerza que está yendo hacia el costado de afuera y hay otra que está yendo hacia dentro. Entonces, se va a formar un ángulo de 180 grados, como vemos aquí. Entonces recordemos que coseno es menos 1, el coseno de 180 es menos 1. Y ahí se nos va a cancelar el negativo que ya habíamos tenido en la anterior parte. Entonces nos queda que K por Q por dl y R cuadrado. Entonces, como K y Q son constantes, lo que hacemos es que las sacamos de la integral y nos quedaría dl sobre R al cuadrado, como vemos acá. Pero ¿qué pasa? dl es diferente a R. Entonces, vamos a analizar aquí en gráfica. Tenemos que el dl, como la carga va a tender a expandirse, va a ser positiva y va a ser hacia afuera. Mientras que el dr, que es la otra
la otra carga que está viniendo, o digamos el otro agente que está viniendo, está en sentido contrario. Entonces la distancia se estaría reduciendo, por tanto esta es negativa. Entonces tendríamos dl igual a menos dr. Y eso es lo que hacemos, reemplazarlo, para que así los dos nos sirvan en la integral. Entonces así nos quedaría que k por q igual a la integral de menos 1 a la r. Recordemos que pues tenemos r al cuadrado, entonces lo que hacemos es sumar ese r al cuadrado por el más 1, y como este pasa arriba, pues ya nos queda negativo. Entonces es por esa razón que nos da aquí, digamos, la integral. Entonces tenemos menos k por q igual y reemplazamos por los valores de a y b. Y esta sería la ecuación que vamos a usar para resolver nuestro problema. Entonces tenemos que el potencial eléctrico va a ser igual a K sub E por Q sobre R, que en este caso será la distancia que tardará en que el agente externo al llegar. Entonces tenemos que el potencial eléctrico será a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de la carga 1, que en este caso es 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Y pues ahora vamos a hallar, bueno, ¿cuál es la distancia que necesitamos? Entonces la distancia será la distancia entre la carga 1 y el punto P, que en este caso son 6 metros como vemos en la figura. Entonces tenemos que el potencial eléctrico en la carga Q1 será igual a 11.25 joules sobre coulomb. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, tenemos que son las unidades del trabajo. Aquí tenemos que se cancela el c cuadrado por una c, entonces nos quedaría solo una c, y estas joules sobre c, sobre la carga, sería las unidades del potencial eléctrico. Ahora vamos a hallar el del 2. Entonces tenemos igualmente que 9 por 10 a las 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la segunda carga, que en este caso sería 12 por 10 a la menos 9. ¿Qué pasa? Aquí ya tenemos la distancia de la primera carga, pero desconocemos la segunda, la cual va a formar una diagonal. Este valor lo desconocemos. Por tanto, vamos a usar la fórmula de la hipotenusa para conocer el valor de esta distancia, la distancia que hay entre la carga Q2 y el punto P. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Y ya tenemos pues el valor de y y x, que en este caso pues sería a y b. Reemplazamos, entonces sería 4 al cuadrado más 6 al cuadrado dentro de la raíz. Y tenemos que la hipotenusa nos va a dar entonces 7.21 metros. Y es el valor que usaremos para la distancia del potencial eléctrico de la carga 2. Entonces tenemos que el potencial de la carga Q2 con respecto al punto P será igual a 14.97 joules sobre coulomb. Entonces aquí ya tendríamos el primer punto resuelto. El potencial eléctrico de la carga 1 y el potencial eléctrico de la carga 2. Ahora pasemos al punto B. Nos dice que nos está pidiendo el trabajo que realiza un electrón de llegar desde el infinito hasta el punto P. Entonces, para ello necesitaremos sumar. Bueno, tenemos que el trabajo es igual a la diferencia de potenciales. Entonces, W igual a Q por el potencial final menos el potencial inicial. Aquí tenemos que, pues, solo estamos mirando un potencial porque está con respecto a solo un punto. Entonces, solo trataremos el potencial inicial, que eso nos dará pues igual F0 el potencial final. Entonces ahí de acuerdo a eso lo que hacemos es hallar entonces el trabajo. Entonces tenemos que W es igual
a Q, entonces el valor de la carga. En este caso la carga va a ser pues el electrón que tenemos que es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es el valor del electrón, la carga del electrón. Más, en este caso, el potencial eléctrico total del sistema. En este caso, pues con respecto al punto P. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es sumar los potenciales eléctricos de la carga 1 y el potencial eléctrico de la carga 2. Entonces, vamos a sumarlos los dos. Entonces, tenemos que el potencial eléctrico total será igual al potencial eléctrico de la carga 1 más el potencial eléctrico de la carga Q2. Entonces, reemplazamos los valores. Entonces, serían, en la suma de los dos nos daría 26.22 joules sobre coulomb, que sería por la suma de los dos potenciales eléctricos que nos dieron anteriormente. Y esto lo multiplicamos por el valor de la carga, que es la carga externa que va a incidir en el trabajo. Hay que tener en cuenta que en este caso la carga, el electrón es un agente que viene externo, por tanto va a ser positivo. Si hubiera sido como tal, él hubiera estado dentro del sistema desde el principio, en este caso el trabajo hubiera sido negativo, o sea, habíamos colocado un negativo antes de la carga. Pero como la carga es un agente externo, entonces nos queda positivo. Entonces ya teniendo, hacemos la multiplicación y nos va a quedar 4.19 por 10 a la menos 18 joules, que en este caso pues nos daría pues negativo, pues porque es el valor del electrón, y este es el punto B. Ahora vamos a hallar el punto C, que nos habla de determinar la velocidad que tarda este electrón en llegar al sistema. Para ello vamos a recordar que en física mecánica nos enseñaron una fórmula para cómo hallar las velocidades, la masa, en este caso la energía cinética, si recordamos. Entonces, la energía cinética va a ser, digamos, la que nos va a servir, que en este caso nos habla del trabajo, que sería W igual a 1/2 por la masa de como tal del que está trabajando, por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 por la misma masa, velocidad inicial al cuadrado. En este caso, pues lo que tenemos, entonces, que es la masa, va a ser la misma, porque estamos hablando solamente del electrón, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo afuera. Y entonces nos quedaría que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces ahí lo que hacemos es como tendremos que ahí está, entonces podemos hallar la velocidad final al cuadrado. Entonces lo que hacemos es pasar la velocidad inicial al otro costado y nos queda entonces que la 1/2 de la masa pasaría a dividir, porque está en este caso multiplicando. Entonces sería W más velocidad inicial al cuadrado sobre 1/2 de la masa, igual a velocidad al cuadrado. Como está al cuadrado, recordemos que para sacar una potencia lo que hacemos es colocar una raíz para quitar el exponente. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar. En este caso pues usaremos el trabajo que ya hallamos anteriormente, entonces que sería 4.1952 por 10 a la menos 18 joule, que en este caso pues es trabajo pues negativo, pues porque es una fuerza del electrón, más 5 metros sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad y con la que inicia este electrón, que fue la que nos dieron en el problema, sobre 1/2 de la masa, que en este caso será la masa del electrón, que la tenemos por allí, que nos dice que la masa del electrón es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso será igual a la velocidad final al cuadrado.
Bueno, en este caso ya salió el exponente, entonces nos quedaría sin exponente. Y tenemos que el resultado final es, es 5.34 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahí y aquí pues terminamos la realización de nuestro ejercicio, ya los 3 puntos. Espero que hayan aprendido lo que les explicamos hoy. Gracias. Gracias por la atención prestada y cualquier cosa dejen su comentario.